le di esto. ¿Qué nos dice la experiencia? Aquí hay otro ladrón que como que sí, el ladrido es intrínseco a los perros. ¿Qué viene siendo el ladrido? Una expresión, ¿no? ¿Y por qué es intrínseco o cómo pudiéramos reforzar que el ladrido sea intrínseco a un perro? Bueno, entonces uno revisa su historia y sabe que ahí sí revisa uno un poco de ciencia, un poco de historia, y entonces si los perros alguna vez fueron lobos, los lobos pues solo aúllan, casi no se ven ladrando porque son sigilosos. No desarrollaron tanto el ladrido. Resulta que los perros fueron desarrollando ciertas cualidades de advertencia para los seres humanos, precisamente de lobos, entre otros animales, pero vienen de los lobos. Entonces son lobos que se aliaron con los seres humanos y probablemente eran más débiles. La gente que reivindica a los lobos o los seres humanos porque son de manada, no, lo que tenía que hacer un lobo para ser el jefe de la manada era caerse a mordisqueados con un montón de lobos. ¿Quién quiere eso? Los perros, quizá más débiles o más inteligentes fueron eligiendo aliarse con los seres humanos, comían las sobras, comían caliente, son fieles, transmiten cariño a todo, pero que comen mejor y bueno, les buscan las perras para cruzarlo, o sea, se les sale mucho más fácil, ¿entiendes? Si te toca casa, pues ya en la misma ciudad un perro vive mejor, aunque sea en la calle, que teniendo que cazar con lobos, en muchos sentidos. Reivindicar la forma de vida natural tan simple no es lo que se propone desde la cultura silvestre, no es simplemente lo natural, es lo que crece, pero natural simplemente puede llegar a ser violento, ¿no? Entonces, la cultura silvestre busca suavizar eso sin entrar tanto en el artificio, ¿no? Pero entonces lo intrínseco, por ejemplo, el ladrido. Nos estamos revisando qué es lo intrínseco para saber qué fenomenología de los perros, el ladrido, hasta ahora, como que sí es intrínseco. Ponle que hay un perro mudo que no pueda ladrar, bueno, pero ya sería una cuestión externa lo que impidió lo intrínseco, ¿sabes? Eso es lo intrínseco y lo extrínseco. Si un perro es mudo, bueno, algún accidente o algún elemento extrínseco lo inhibe de lo intrínseco. Pero él en sí mismo siempre ladra. Entonces, el ladrido y la advertencia de peligro es algo intrínseco a los perros. Entonces, es intrínseco que yo tenga una pierna y es extrínseco que me la quite. Exactamente, sí. Caminar es intrínseco a los seres humanos. Intrínseco. ¿Qué es intrínseco? Esencial. ¿Quiere decir eso que hayan personas que nacen y no pueden caminar o que tienen accidentes? No. Pero cualquiera que sea el elemento que quita, que inhibe lo intrínseco, es una de las formas de tú también corroborar que es intrínseco, ¿no? Cuando todos los ejemplos que tenga de que eso falta son producto de algún accidente, algún elemento que intervino, que se puede asumir como genético también eventualmente, o químico, ¿ves? Entonces, caminar es intrínseco a los seres humanos. Lo que nos hizo humanos, en principio, fue caminar. Ahora, si alguien te la quita, utilizó un cuchillo que es intrínseco. ¿Ves? Y así pueden ir las esencias de cosas, de conceptos, cosas, situaciones cada vez más complejas. O sea, tan complejas como queramos y como podamos, ¿no? Pero entonces queda claro que lo intrínseco se va definiendo por una... vamos a... ¿Cómo era esto? Metiendo los dos. Ajá. Así, exacto. Vamos a hacerlo en pleno, aunque el trípode... Tenemos problemas con el cabezal del trípode, porque es importado. Entonces, hemos entendido entonces lo intrínseco de qué define intrínsecamente un hecho. Se puede hablar de los perros y los seres humanos. Ladrar es intrínseco a los perros. Y ya hemos revisado por qué. No se lo puedes quitar sin reducir la cualidad de un perro.
la cualidad que lo hace perro, ante nuestra aparición, ante nuestra conciencia. Ante nuestra conciencia, un perro ladra. También camina, pero eso lo define. Es intrínseco al perro. En los seres humanos, caminar es intrínseco. Lo podemos saber por experiencia, ¿no? O sea, yo si quiero ser humano, debo ser capaz de trasladarme de la cocina a la sala y de ir a buscar la comida, así sea el automercado, hasta que uno puede trabajar. Es decir, debo poder valerme por mí mismo y eso implica la posibilidad de caminar. Eso me dice la experiencia. Pero luego, si yo busco otro fundamento de lo que viene siendo un juicio en fenomenología, uno, como es un método, uno los va a buscar los más posibles. Por supuesto que esto ya estamos haciendo un nuevo ejemplo, ¿no? Porque caminar es intrínseco a los seres humanos y ladrar intrínseco a los perros. Bueno, en ambos casos, la experiencia lo dice. Pero luego, si buscamos la ciencia, buscamos algún otro fundamento, seguramente si encontramos mitologías de diferentes pueblos, de los romanos, la cristiana, o evangélica, más precisamente, diversas. Seguramente también aparecen fundamentos. Y esos en fenomenología no son negados. Porque si hay mucha gente que cree en un lenguaje y una simbología, eso es fundamento. Y por algo esa gente vive, trabaja, produce cultura. Entonces la fenomenología más va a negar ninguna fuente mitológica como fundamento. Lo que pasa es que no la va a asumir como la verdad todavía. Ni siquiera hace eso con la ciencia. La ciencia es apenas un fundamento. Entonces en el fundamento sabemos de la ciencia que el acto de caminar nos hace evolucionar a lo largo de 2 o 3 millones de años hasta donde se ha contado, ¿no? A partir de uno, parece que ya caminaban, habían seres caminando erguidos hace 6 millones. Lo que pasa es que, bueno, ya se ha estudiado que eso no es lineal. Estaríamos entrando ya en otro tema del cual no está mal hacer una pequeña acotación, que es que al no ser lineal es probable que hayan habido especies no exitosas, no duraderas, que ya caminaban de pie, pero que no avanzaron en otro sentido hace 6 millones. Todo eso ya es posterior, de hace 1 millón de años fue que empezó a ir a entender, a diversificarse la rama del neandertal y el otro. Es decir, neandertal y nosotros venimos probablemente del mismo homínido anterior, lo llaman homínido, es decir, ya con forma humana, ya con tendencia a estructura de cuerpo humano. Eso se dio hace 1 millón de años, se dio la bifurcación entre nosotros y los neandertales. Incluso después, casi 200, 300 mil. Pero claro, bueno, está que si los denisovianos, diferentes formas que surgieron, que fueron surgiendo y distribuyendo, quién sabe, pues posible después haya habido mestizaje, ahí la genética, el estudio del genoma influye mucho. Por lo cierto, lo que nos interesa como fenomenología, para la lógica, que parece obvio, es que pareciera obvio y como inútil, ¿no? Descubrir que caminar es intrínseco a los seres humanos. Pero, por eso es que la fenomenología es el origen de la psicología, o por lo menos del psicoanálisis, ¿no? Y de la Gestalt, o sea, de dos tendencias muy fuertes del estudio psicológico. Que cuando hacemos eso, cuando hacemos el estudio de la decencia, estamos definiendo la realidad, estamos resolviendo traumas. ¿Qué es lo que hace un trauma? Una fobia, cualquier dificultad que te hace, vea, neurosis, intolerancia, como es mi caso en algunos momentos. Desvirtuación del juicio, porque hay algún fenómeno que tú no estás asumiendo por la esencia, lo estás asumiendo sobrecargado. Entonces tu juicio o tu reacción respecto de algo no va a ser acorde, va a tener un problema de corresponsabilidad ahí, bueno, y te va a generar problemas. No estás tomando decisiones a tiempo, no las tomas bien, puedes estar exagerando, puedes estar cualquiera de esas, o sea, exagerando, disminuyendo, confundiendo, ¿vale? Y entonces la gente se da cuenta, ¿sabes? Eso es lo que llaman problemas psicológicos. Entonces, cualquiera que ellos sean. Al tú revisar tus esencias, tú estás haciendo como una alineación y un ajuste. Al tú revisar las esencias de los elementos que en el fenómeno te están desvirtuando, ahí vas a hacer un ajuste.
y resuelve todo problema psicológico, resuelve psicoanálisis y toda mierda. Psicoanálisis es una sinvergüenzura, hoy por hoy, la que yo vi. Sí, yo fui a un psicoanalista. Digo psicoanálisis porque Freud viene siendo un fenomenólogo, aunque no lo admite. Solo que él elige una determinada plataforma lógica y se queda con ella. Porque tuvo bastante impacto eso de basarse en el sexo, pero resulta que pasa, sobre todo el deseo sexual es básicamente una cuestión que rige, bueno, a judíos y a mediterráneos. Tú lo aplicas en África, en sociedad autóctona latinoamericana y en otras culturas, y eso como que no rige tanto. Sí, sabroso, es bueno, pero como no hay propiamente una represión, un origen represivo, entonces no aplica tanto. Entonces Freud aplica ese psicoanálisis. Y ahorita el psicoanálisis es una sinvergüenzura de gente cayéndose a coba para justificar que es a final de cuentas unas ganas de placer que no logra contener. Así es sencillo. Más nada, que se supone. ¿No? Entonces, elaborar constructos no es algo para protegerte, para regular, sin necesidad de bloquear, porque produce patología. Bloquear, que es lo que se llama represión. Eso, si tú pretendes bloquear y negar, va a haber una explosión. Claro. Pero el hacer constructos es algo completamente natural entre los seres humanos y en todas las culturas para ir guiando y ubicando y colocando y regulando tu deseo y las pulsiones. ¿Qué hace eso? De la manera más efectiva de toda la fenomenología. ¿Y en qué consiste? En revisar las esencias de los elementos de eso que sucede. Si tú haces eso, en el caso de cualquier desbarajuste que tengas, amoroso, emocional, etcétera, te vas a dar cuenta de la esencia del error que cometes. De dónde está y vas a tener que tomar tu decisión. Porque frecuentemente tiene que ver con tendencias de uno que no está asumiendo. Entonces sigues revisando esencia y seguramente descubres si un esfuerzo te parece muy grande, dices, no, yo revisé eso, pero no, yo no voy a poder ser el diablo que me consume, de la frustración, que me violaron, cualquier huevo, nada extremo. Revisa la esencia de tu presente y sigues revisando esencia y lo vas a ir facilitando. Te vas a dar cuenta que es cuestión de un rito temporal que te permita reajustar la relación entre un acto y un concepto y su imagen en la memoria. Es decir, un acto que es lo que se hace concreto y el concepto que lo desencadena es el que está lleno de temores o de algo y va a jalar. ¿Cómo beber mucho? Adelante de beber mucho entre los señores colombianos de este pueblo y de toda Colombia donde yo he ido, probablemente este es el pueblo que más bebe, junto con irlandeses. Me imagino que habrá algunas zonas de Rusia con el vodka, pero no se sabe de nadie. Bueno, eso tiene que ver con una cultura machista que produce, o sea, si uno hace la lectura fenomenológica, pero pues que no me vayan a mandar a pelar, pero lo que voy a decir, pero bueno, no es tan grave, ¿no? O sea, hay una cultura machista que pervierte en gran medida, o en todo caso, pues, para no juzgar y ser fenomenólogo, no vamos a decir que pervierte, sino que genera una forma de relaciones amañada donde la mujer pide intercambio de dinero de entrada para justificar el hecho de que pueda ser golpeada más adelante. El resultado de eso pareciera que es injusto solo con la mujer. Por supuesto que en principio la que tiende a tener menos estímulo para el desarrollo intelectual es la mujer, y la que tiende a ser más despreciada y con problemas de autoestima cuando pierde la belleza y la juventud es la mujer. Y todo eso es grave. No, pero resulta que el problema de exceso de bebida tiene que ver con una gran dificultad de amar lo que te da placer. Y ese es el eje fundamental de una cultura machista. De verdad amar y respetar lo que te da placer. Cualquier personaje que no es capaz de hacer eso tiene que beber. Sí, o estudiar mucho también. Porque yo no voy a negar que en la cultura venezolana no sucede eso también,
Y a mí no me ha sucedido en gran medida, de hecho soy capaz de decirlo. O sea, soy capaz de decirlo es porque lo he vivido. Y ese es el enfrentamiento del machismo, fundamentalmente. Cuando eres capaz de revisar eso, bueno, tú ves cómo haces, decisiones, ¿sabes? Bueno, la mujer es cielo e infierno. Nada lo va a resolver, ¿no? Pero el hecho está en que ahí es donde está el detalle del asunto. Cuando un hombre resuelve eso, va a dejar de beber. Cuando un hombre empieza a resolver eso de otras formas, que no sea beber, ¿no? Pero también podríamos decir que simplemente es una consecuencia de no saber manejar emociones, la bebida. Y cuando no se sabe manejar las emociones es porque no has podido revisar las esencias. La mayoría de las veces que revisas las esencias y lo intrínseco de lo que te está pasando, de los momentos, de lo que sea, puede ser de los conceptos o de las cosas. La técnica implica que tú vas yendo con todo lo que te ha involucrado. Te das cuenta de que no es tan grave. O sea, de que lo que más temes es un constructo puesto por una sensación que quedó que no es real. Que en realidad no está ahí, es decir, que no hay tal dificultad, la estás inventando. Lo digo por experiencia, por supuesto, me ha pasado y me las quito y soy feliz. Las principales, como que vivo, ejercicios que he practicado para ser feliz dando clases y viviendo así son necesidades, ¿no? Por eso yo entro dentro del minimalismo, que es una corriente ahorita que tiene mucha tendencia, mucha fuerza en Estados Unidos y otros países de clase media y clase media alta. La gente que estamos dedicándonos a vivir con lo menos posible, con lo menos necesario, pero necesario. Por ejemplo, este celular yo lo invertí bien, lo invertí en más barato. No fue exactamente el que quería, pero revisé bien que con los 700.000 me pudiera servir. Tampoco es que es así, ¿no? Es una ley. Pero en la medida en la que sabemos que hayan gastos o inversiones y cosas que absorben mucho mi atención, me va a restar tiempo para producir, aprender y producir conocimiento. Y crear y mejorar técnicas de expresión, aprender a manejar aplicaciones, etc. O sea, uno se compra una cosa, un carro, te va a requerir tanto tiempo promedio en el año de dedicarle. Y si eso le suma la segunda casa que invertiste, etc. Eso es tiempo. Olvídate, no vas a tener tiempo de sentarte a leer, como yo que en cualquier momento tengo que hacer eso, a Mandelbrot, para leer, extender bien el proceso de las fórmulas de un paso que yo tengo que dar en mi carrera personal. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, hablé de muchas cosas, pero la esencia de lo que estaba diciendo es la búsqueda de las esencias. Todo lo que sirve. Y es una técnica elemental. No es algo que se complica, es algo que más bien va a tender a disminuir la complicación lo menos posible. Una vez que tienes las esencias, sabes cómo funcionan y cómo interactúan con la esencia de otros objetos naturales y metales. O sea, para la fenomenología, los objetos que existen son aquellos de los que puedo dar testimonio. Entonces, para cerrar ahí, ¿de qué objeto puedo dar testimonio cuando yo leo a Nietzsche? De un libro traducido, pero en realidad fue escrito y publicado probablemente en 1890 y tanto, 80 y tanto. Eso es de lo que yo estoy siendo testigo cuando leo el libro. No de que esté leyendo a Nietzsche, no estoy hablando con Nietzsche. Entonces esa es la diferencia de la actitud del fenomenólogo a la del filósofo. El filósofo sí va a estar leyendo autores y cuando mucho busca aprender idiomas para leerlos en el original. Bien, pero el fenomenólogo puede que aprenda los idiomas para leerlos en el original, pero igualito va a decir yo, que ni siquiera soy hablante original de la lengua, difícilmente entiendo con claridad expresa lo que él decía en ese idioma en su contexto. No está mal aprender el idioma y tener la otra fuente de fundamento sensorial directa de leer un autor en su idioma, para nada. Solo que eso al fenómeno no le va a estar resolviendo. Realmente la cuestión, porque habría que haber sido el autor en su contexto, con su despliegue sensorial,
en su espacio, para de verdad decir que, bueno, que estaba hablando o entendiendo. A veces ni siquiera. O sea, hay veces que estamos hablando con gente, pero hay toda una postura que filtra lo que ellos nos dicen. Podemos prestar más o menos atención según la idea o la impresión que tenemos de esa persona. Cuando yo le pregunté sobre cómo podría entender a Marx, y usted me explicó que tenía que entender su contexto primero. Ajá, exactamente. Ese es un buen ejemplo para explicar lo artificial de la postura de la izquierda. Específicamente de Marx, ¿no? Porque cuando uno dice la izquierda seguramente hay una variedad, igual que cuando uno habla de liberales, hay una variedad de personas, hay unos que tienden al anarquismo y hay otros que van a tender al marxismo. Los que tienden al marxismo todavía no es muy duro para ellos aceptar, ¿no? Todos mis amigos, los grandes honestos del PRD, inconformes, honestos y luchadores, ¿no? Ángel Prieto, Diego Silva, su manera, mi mamá, difunta ella, todo ese equipo, ellos no se dan cuenta de que están asumiendo el arquetipo, algo así como de los 12, de los caballeros de la mesa redonda. Los elegidos salvadores más cultos, más luchadores, más profundos, más de una cosa, de un sistema. Y es un arquetipo que es universal. O sea, que si tratas de escapar de él, pues se puede. Pero tienes que hacerlo con fenomenología. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué suena bien? Porque los 12, los caballeros de la mesa redonda eran bellos, eran admirables. O puede... Esto está interesantísimo. No, porque está bien. De hecho, ya está terminando. Bueno, pero entonces es la revisión, fenomenología, pues viene siendo revisión de las esencias y en este caso de la izquierda. Si revisan qué es intrínseco al fenómeno, entonces logran separar. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando Carlos Marx observó en su tiempo, trabajó 18 horas, sábado y domingo, con gente que no tenía ninguna ventaja ni ninguna reivindicación social, es distinto a lo que estamos viendo en este siglo. Entonces ahí vas viendo que lo que observa Carlos Marx no era intrínseco, era algo condicionado en su tiempo, en el tiempo de la industria, del surgimiento de la industria en Inglaterra, al no ser intrínseco, bueno, él probablemente no se da cuenta que está como recuperando nociones medievales. Con ese asunto, ¿sabes? Desde el mártir y el personaje de vanguardia que va a salvar a otro. ¿Ves? Entonces él no se da cuenta de eso. Pero su error tiene que ver con que su contexto era particularmente injusto. Muy distinto a que uno vea a la izquierda de hoy mantenida, rumbeando, bebiendo aquí, como no lo ha visto, que bueno, que dudosa izquierda también. Complejo porque ahí lo intrínseco no está claro. ¿Ves? Eso es todo. Igual esa clase tampoco debe ser tan larga. Pero bueno, nosotros continuamos después con otros videos.